Aguilera asumió el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado anoche aquí en Que No Me Pierda. Compartimos esta noche el sector a solas, en el primer medio que visita y el primer programa que visita el nuevo director de la FELCC. A solas con el coronel Johnny Aguilera. Esta noche aquí en el programa. Queremos conocerlo un poquito más y que usted, por supuesto, también en casa lo conozca. Él va a estar a la cabeza de la unidad de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, quizás la más importante en materia de investigación y también de reacción y acción inmediata en Santa Cruz. El nuevo director de la FELCC Santa Cruz es el coronel y abogado, además, Máximo Johnny Aguilera, natural de La Paz, 30 años en el ejercicio de la profesión. La formación del coronel Aguilera, subteniente profesional de la Academia Nacional de Policías de ANAPOL, licenciado en Derecho en la UNSA La Paz, licenciado en estudios Ciencias Policiales de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, diplomado en Gestión de Ciencias Forenses y Policiales, además de diplomado en Derecho Administrativo. La formación del nuevo director de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen tiene un diplomado en Educación Superior y Administración y Gestión Pública, diplomado en Inteligencia Estratégica para la Seguridad. Tiene maestría, máster además, en Derecho y Seguridad de Defensa, otra maestría para el desarrollo de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Cuenta con 2 maestrías, varios diplomados, además de su grado de policía. 5 diplomados. Exdirector de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de La Paz, esto en los últimos cargos que ha ocupado, y actual director de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen aquí en Santa Cruz. Así le tomaban posesión el día de hoy. Nos acompaña el coronel Johnny Aguilera. Seguro, si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz. Así fue posesionado el nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Soy plenamente consciente del tipo de delitos que se han realizado en esta ciudad. Conozco de la georreferenciación y lo que haremos a partir de estas informaciones es precisamente vincular las actividades policiales en la prevención de estos hechos que indudablemente atentan contra la seguridad del Estado. El nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz es la persona que investigó el caso terrorismo. Yo era el jefe nacional de un departamento nacional que se encargaba de investigar delitos contra el Estado, es decir, contra la seguridad interior del Estado. Muchos de ellos han sido llevados a partir de 2008 y bueno, dentro de ellos se encuentra el que usted hace mención. El nuevo comandante manifestó que le dará la tranquilidad a la ciudadanía en su vasta experiencia en investigación criminal, que demostrará que viene para contrarrestar la delincuencia y la corrupción. Yo quiero decirles en todo caso que pese a las observaciones que pudieran tener algunas personas, yo estoy plenamente comprometido, primero, con acreditar la idoneidad de mi labor, la idoneidad que va a tener la Policía Boliviana a partir de mi designación en ese puesto. Desde este martes ocupará las... Bueno, ahí lo teníamos en la posesión al coronel Johnny Aguilera de uniforme, pero esta noche lo queremos saludar aquí nosotros, en nuestro sector a solas, de civil, ¿o no? Sí, bueno, ¿qué es? Coronel, bienvenido. Gracias, No lo veo con el uniforme, por eso le digo, pero sí con la placa, ¿no? Efectivamente. Bueno, quiero felicitar este escenario, es no solamente acogedor, sino muy coqueto. Ah, lo vi, primera vez, claro. Usted estuvo en la ciudad de La Paz hace una semana. Hace una semana, Una sí. semana y estábamos hablando de los medicamentos, de los operativos. Me imagino que en ese momento no se le cruzaba por la cabeza este cambio, estas cosas que se dan en el orden de destinos que es natural de los policías, ¿no? Cierto, bueno, en verdad esta es una excelente oportunidad, es un reto que nos permite demostrar todo el cariño que tenemos a Santa Cruz. Y no solamente el cariño, sino le vamos a poner nuestra voluntad, nuestro conocimiento, nuestra vida para que esto salga adelante. Yo digo que si a usted le va bien en el cargo, le va bien a toda Santa Cruz. Indudablemente, porque hay que entender que la seguridad es la principal y la tarea más importante que tiene el ser humano. Usted me comentaba que tiene un hijo grandecito y uno de 8 años y evidentemente lo que queremos es que nuestros hijos estén seguros. Y ese es el rol que debe cumplir la policía boliviana y lo hace a través de la FELCC en lo que es la prevención y la represión del delito. ¿Quién es el coronel Johnny Aguilera? Veíamos un poco de su biografía, pero yo, por ejemplo, como periodista,
porque usted viene de La Paz, y mucha gente que lo está mirando en este momento, también a nivel nacional, quizás se está enterando que usted no solo tiene formación policial, sino ha seguido estudiando a lo largo de su vida. ¿Tiene cuántas maestrías? Bueno, yo tengo 4 maestrías. 4 maestrías. Fundamentalmente en áreas vinculadas al derecho y a la seguridad nacional. Estas maestrías nos permiten concebir la seguridad como una labor de carácter interdimensional, es decir, que no solamente es una competencia de la policía boliviana, y además nos permite generar políticas y estrategias para aplicar medidas preventivas y evitar el delito. ¿Y diplomados? Bueno, bastantes, unos 15 o 20. 15 diplomados. O sea que paralelamente, porque además es abogado, coronel, paralelamente a su vida policial se ha dedicado también a seguir estudiando y seguir formándose. Bueno, como un requisito necesario para poder brindar nuestros servicios de una manera eficiente. Sin formación, fácilmente podríamos hacer nuestras labores de una manera programada, proyectada. Y en verdad que la formación es altamente importante, pues todas las medidas que se tienen que acumular o se tienen que tomar ya han sido tomadas en otras latitudes. Así nos vamos a evitar la improvisación y emplearemos la ciencia precisamente para combatir el delito. Yo estoy, primero, convencido de que las tareas de prevención y de represión se tienen que efectuar como una labor conjunta, no solamente entre la policía boliviana y los órganos encargados de esta persecución penal, sino entre todos los que vivimos en las ciudades, en los pueblos, porque esta es una labor que indudablemente se tiene que materializar a través de una generación, de una cultura de seguridad. ¿Y por qué decide, digamos? Porque digo, no es común que un policía que está, coronel, en el ejercicio profesional se siga formando. No es común, digo, no, hay excepciones, pero no es común porque demanda mucho tiempo, además, esto del servicio en la policía. Bueno, primero que yo diría que esta capacitación es la que ha permitido que se consigan logros importantes, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también personal. Y aquí yo quiero decirle que, con la modestia aparte, estoy seguro que he llevado los casos más importantes que han tenido que ver con el Estado. Sin formación no se me hubieran podido designar estas responsabilidades. Usted me decía que no es común. Bueno, yo creo que sí, al contrario, se está generando hoy día una suerte de formación que es necesaria y exigida, no solamente por la policía, sino la sociedad entera. Estamos tan fáciles de acceder a la información que estar en desconocimiento de ella sería una completa torpeza. Y eso, además, que creo que es también importante, como usted decía, para poder aportar a la institución, en los casos principalmente de investigación. Bueno, ¿lo toma por sorpresa la designación para Santa Cruz, o no? Indudablemente, y no porque sea sorpresa va a dejar de ser un reto. Evidentemente yo me enteré ayer como a las 19:20 que estaba siendo promovido este destino y bueno, conociendo como he estado varias veces en Santa Cruz, creo que vamos a poder contar con el talento humano que está trabajando en la FELCC, al cual además yo diría reforzaremos con otro talento humano que nos permita brindar un servicio eficiente. Es importante que sepamos que esta decisión viene del propio ministro y del señor comandante de la policía, que entiendo habrán tomado mis hojas de concepto para destinarme en este cargo. Y lo decía, pues yo encontré algunos comentarios que decían cuál es la razón por la que Aguilera está acá, y creo que todos los policías nos formamos para trabajar a lo largo y ancho de nuestro país, y Santa Cruz no es una excepción. Lo hemos hecho en Oruro, en Potosí, etcétera, y hoy estamos aprovechando no solamente la hospitalidad del pueblo cruceño, sino también de su clima. Usted decía que leyó algunos comentarios que decían, bueno, ¿por qué? ¿Y usted cuántas veces ha estado antes en Santa Cruz? Bueno, a lo largo de mi vida he venido a innumerables investigaciones en este departamento. Investigaciones que iniciaron, yo creo que el año 1998, fue mi primera venida a Santa Cruz a hacer unas investigaciones por casos vinculados a legitimación de ganancias ilícitas, que en aquel momento estaban vinculadas fundamentalmente a sustancias controladas. A partir de allí tengo un pleno conocimiento de la idiosincrasia cruceña y por tanto también del tipo de delitos que se cometen aquí. Ahora, desde el punto de vista estadístico, estoy plenamente consciente que la mayor cantidad de hechos delictivos son precisamente aquellos que están vinculados con los delitos de oportunidad, como son el robo, el hurto, etcétera, que en muchas circunstancias devienen en atracos que generan lesiones y hasta muchas veces muerte. Y creo que ese debería ser el rol principal de nuestro combate al delito, pues encontramos a partir de la georreferenciación el tiempo y el lugar de la comisión delictiva que coloca precisamente en un estado de inseguridad, porque es una sensación, la inseguridad a la cual tendremos que atacar. Pero es importante, Cecilia, que establezcamos un par de cosas que definitivamente tienen que tener, yo diría, cierta trascendencia. Primero,
insisto, todos somos responsables de nuestra seguridad. Si bien esta seguridad en un primer paso es vencida, bueno, ya nos toca efectuar una persecución penal y esa persecución penal tiene que ser efectiva. Y cuando digo que tiene que ser efectiva es que básicamente las tendencias de la política criminal dicen que se tiene que aumentar el esfuerzo para que el delincuente cometa un delito. Es decir, tenemos que colocar barreras, ya sean naturales o tecnológicas, para que se impidan la comisión de estos delitos. Pero también aumentar el riesgo. Y aquí, cuando hablo de aumentar el riesgo, hay que entender que esta no es una labor que competa solamente a la policía boliviana, sino a los distintos estamentos, porque la política criminal habla de la política criminal desde el punto de vista político, judicial y policial. Desde el punto de vista político, porque tenemos que generar calles más seguras, leyes más... yo no sé, leyes más adecuadas. Desde el punto de vista judicial, estas leyes tienen que ser oportunas, se tiene que aplicar una sanción pronta y desde luego desde el punto de vista policial tenemos que hacer que se disminuyan las posibilidades de venta en los mercados negros, hacer operativos de manera constante, etcétera, que por lo menos en el caso de La Paz, a lo largo de estos 2 años han permitido, estoy plenamente certero, por lo menos la interdicción de 300 bandas delictivas. Usted nos comentaba, y nos estamos enterando también en esta entrevista, que se enteró ayer de este cambio de destino, que lo tomó por sorpresa, pero que es un reto. Tenemos la carta, por favor, para compartirle con la gente que nos acompaña esta noche. Y algo llamó la atención de esta carta, quizás sea un error, usted nos podrá explicar, o por ahí no sabe también. Ahí está, que tenía fecha 1 de abril, coronel. Me imagino que ese es un error de transcripción. Yo tengo otro memorándum, fechado precisamente ayer, 15 de abril. 15 de abril. Claro, dice fecha recibido 15, pero arriba en la fecha de la carta dice 1. Fue algo que nos llamó la atención. ¿Los había dado cuenta? No, yo me estoy enterando de este contenido ahora mismo. Sin embargo, me imagino que eso tiene que ser un error de transcripción definitivamente. Quizás, en el tema de la impresión, no le cambiaron la fecha por los ajetreos que significó obviamente este cambio el de ayer. ¿Se traslada con toda la familia a Santa Cruz? No, por el momento estoy solo. Esto ya es normal y habitual en los policías, ¿no? Cierto, y bueno, me da pena por mi familia, ¿no? ¿Viven en La Paz? Sí, viven en La Paz y del que más pena tengo es de mi hijito que tiene como 11 años. Ah, es pequeño todavía, usted tiene un hijo pequeño. Sí. ¿Es familiar? Claro, yo creo que los fines de semana estoy entregado por completo a mi familia. ¿Y ahora cómo va a ser? ¿Aquí? ¿Vendrán? Bueno, los voy a tener en mente por lo menos. Porque no hay bueno, digamos que todos los años los cambios se generan, obviamente cuando se cambia el comandante nacional, pero uno no sabe si se queda o no. Cierto, bueno, yo he tenido la suerte de pasar la mayor parte de mi carrera en comisiones en el extranjero, formándome y fundamentalmente en La Paz. ¿Cuántos años de experiencia en la lucha contra el crimen? Por lo menos 15. Debe ser más, porque yo empecé a trabajar en investigación criminal el año 98, pero como usted sabe, Cecilia, siempre hay cambios de destino. Cambios de destino. ¿En el país en cuántos departamentos ha estado? En 4. ¿Y en el exterior? En varios países. Yo he tenido la dicha de que la policía se haya preocupado de mi formación. Todo lo que soy es gracias a ser policía. O sea, la policía invirtió en su formación. Sí. ¿Usted ha salido con becas? Muchas veces. Y yo agradezco a la policía y de hecho estoy devolviéndole todo el esfuerzo que la policía ha tenido en mí, porque estoy seguro que al haber sido privilegiado con esta capacitación, lo que me toca ahora es devolver pues con esfuerzo, con sacrificio y con eficiencia el trabajo que me toca desempeñar. Es que importante lo que nos dice, porque esto de la formación policial es un tema en el que se ha hecho hincapié en más de una oportunidad, ¿no? Que el policía tiene que formarse, desde el policía de base. Por eso es importante no solo asistir a la Academia de Policía, sino también a la Universidad Policial. Bueno, en verdad estos son conocimientos básicos los que se adquieren en la academia a lo largo de la licenciatura, que como usted sabe son 4 años. Se van efectuando, yo diría, actualizaciones de carácter permanente, pero no son las únicas, ¿no? Y en verdad yo creo que hoy día tenemos un talento policial adecuadamente formado. Indudablemente que día a día, desde mi perspectiva, la criminalidad cambia su fisonomía, lo que nos obliga a actualizaciones permanentes. Y cuando digo actualizaciones es que tenemos que comprender el fenómeno criminal no solamente desde cómo piensa un delincuente, sino cómo comete un delito. Y al hablar de esto hay que emplear básicamente la tecnología, que en todo caso es el medio, el más idóneo actualmente para la comisión de delitos.
Y esto me trae a la mente fundamentalmente desde el punto de vista de la Comisión Delictiva de delitos vinculados a través de los medios de comunicación o de las redes de información. Este es un tema obviamente en el que se trabaja, creo, todavía. Usted ha trabajado de cerca también con el IDIF, o en el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses. Sí, bueno, yo conozco la criminalística por ser parte de mis carreras, pero no he trabajado en el IDIF. No ha trabajado en el... ¿Hace falta más oficinas de este tipo en el país? Claro, porque la criminalística es la piedra fundamental para sustentar un juicio. Cuando hablo de un juicio, estamos acostumbrados a pensar en la etapa preliminar, en la etapa preparatoria, pero nunca en aquel lejano y tedioso juicio en el cual se produce el desfile de la prueba. Hay varios principios de la criminalística que nos permiten consolidar una acusación con carácter formal. Uno de ellos es el intercambio de materia y es, yo diría, la piedra fundamental en las averiguaciones, porque cuando los cuerpos se cruzan desde cualquier perspectiva, siempre va a haber un intercambio de un cuerpo A en un cuerpo B. Y bueno, otros que a partir de eso nos permiten generar la certeza acerca de un hecho delictivo y su responsabilidad. Uno pensaría que siendo Santa Cruz una de las capitales con mayor índice delictivo, obviamente, en el país, tendría que haber una oficina de IDIF aquí, ¿no? Claro. Tendría que haber un IDIF en Santa Cruz. Bueno, existe, como también existe un ISTUP, que es el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, que realiza pericias en todas las áreas vinculadas al ejercicio de la criminalística. De que tienen que haber en las provincias, tienen que haber en los pueblos, donde la justicia puede acceder de una manera más sencilla. Porque hay que entender también, Cecilia, que muchos de los restos, en este caso orgánicos, producto del clima, pueden descomponerse. Y esto está en directa relación con la distancia que tienen que recorrer. Si los tuviéramos en cada paso, bueno, yo creo que la justicia sería más ágil. O por lo menos en las principales capitales del país, ¿no? Yo estoy seguro que el Ministerio Público está encaramado en eso. Y aprovecho para enviar un saludo al Ministerio Público, con quienes desde la posesión del fiscal general hemos mejorado increíblemente la relación, lo que nos permite tener desde nuestra visión, desde la visión policial, mayor efectividad en la persecución penal. ¿Cuál va a ser su mayor reto? El reto personal del coronel Aguilera al llegar a Santa Cruz. Lo hago pensar. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es comprender el fenómeno delictivo y atacarlo. El mayor reto es disminuir la inseguridad, disminuir la tasa delictiva, porque no solamente nuestra labor es la detección del autor de un delito, sino prevenir que se ejecute. Si evitamos que se cometa, vamos a tener menos carga procesal, menos gente en la cárcel, menos insumos gastados. El principal reto es que todos estemos conscientes de que somos responsables de la seguridad, todos. ¿Y su sello personal para que esto ocurra? Porque dice que cada ser humano pone un sello donde llega. Claro, bueno, nuestra impronta está principalmente vinculada a la generación de redes estratégicas con los medios de comunicación. Tenemos que cambiar la cultura. Y cuando digo cambiar la cultura, los medios de comunicación llegan a todas partes. Sí. Son atendidos por todos, y si todos somos conscientes a través de los medios que somos responsables de la seguridad, vamos a tener una ecuación importantísima. Información es igual a menos delito. Como una alianza estratégica planteada. Indudablemente, Cecilia, y ojalá que pudiéramos... De hecho, esta alianza siempre ha existido, seguramente desde perspectivas distintas. Si ambos confuncionamos nuestros intereses en pro de disminuir el delito, vamos, insisto, a tener menos inseguridad. Entonces, debería ser nuestro reto la generación de una alianza estratégica, o quizás la transformación de nuestra cultura. Exactamente, ¿no? Y quizás, a ver, por lo que entiendo, coronel, lo que usted plantea es trabajar no solo de cerca con los medios, sino a través de los medios con la población. Correcto. Con la gente. Entonces va a ser una gestión de puertas abiertas, siempre guardando las distancias. Y yo digo, porque en el trabajo policial también hay que entender que muchas veces hay que saber esperar para lanzar alguna información, y lo digo de verdad, abiertamente, ¿no? Porque un operativo, digamos, una situación de investigación puede caerse cuando uno filtra un dato, ¿no? Cierto, hay que saber respetar también. Cierto, haz de la paciencia una virtud y de la perseverancia tu éxito. O sea, definitivamente tenemos que tener paciencia en las investigaciones, lo que no quiere decir que tengamos que llegar hasta la lenidad. Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser oportunos, brindar una respuesta en un tiempo más breve posible. Y claro, allí evitaremos estos sesgos de los que usted hace referencia, Cecilia, que indudablemente luego se traducen con ineficiencia. Pero estoy seguro que vamos a darle duro, estoy seguro que vamos a tener éxito.
porque el éxito no es mío, el éxito es del pueblo entero. Yo siempre digo, si le va bien a una autoridad, más allá, en el caso político, del color político que sea, y en el caso de ustedes, que están a la cabeza obviamente de la policía, nos va bien a todos. Hay una crisis de confianza en la Policía Nacional, y esto es innegable, coronel. El momento, digamos, que no es el mejor de la policía, ¿no? Pero, ¿cómo se puede recuperar esta confianza de la gente? Mire, ese es un excelente diagnóstico, y yo quiero decirle que estoy seguro que con las acciones que vamos a tomar, que están destinadas a disminuir la tasa delictiva, la confianza se va a recuperar. Pero, fundamentalmente, tenemos que exhibir a los autores de los delitos. La gente tiene que saber que cuando una persona cometió un delito va a ser exhibida. Y esto genera una sensación de seguridad en la población. Y digo esto porque, en definitiva, cuando las cosas se manejan sin transparencia, entonces ahí generamos desconfianza. Ser transparente, ser oportuno, es la mejor receta para evitar la desconfianza. Tenemos una pregunta a propósito en nuestras redes sociales. Señor Johnny Coronel Aguilera, ¿por qué cree que le falta tanta disciplina a la policía boliviana hablando de formación? Creo que la gente ha quedado ahí, la tenemos un poco quedado no sé si sorprendida es la palabra, pero para bien, digo, ¿no? Por la formación que usted tiene. ¿Por qué cree que falta disciplina? ¿De los públicos internos o externos? Internos. Bueno, la internalidad se tiene que comprender de dos formas. Primero, que efectivamente la falta de disciplina se traduce en ineficiencia. La política criminal define a la policía como una entidad bifronte, es decir, de dos caras. Hacia afuera tiene que ser una institución que sea complaciente, sonrisa, pero hacia adentro tiene que ser férrea. Y cuando digo férrea, tiene que haber disciplina, tienen que haber canales y estándares de calidad que permitan que ese buen trato que se brinda a la población esté basado fundamentalmente en la disciplina. Usted me preguntó, primero, ¿por qué se vulnera tanto eso? Bueno, precisamente porque no hemos sido capaces de actuar de manera disciplinada. Y cuando digo que no hemos sido capaces de actuar de manera disciplinada, está fundamentalmente en que tenemos que estar sujetos a horarios, sujetos a condiciones que muchas otras personas no lo tienen. Es decir, tienen mayores facilidades para vivir en comodidad. La policía boliviana, la policía en cualquier parte del mundo es una profesión que está rodeada de renunciamiento. Yo le decía que es una profesión bifronte porque tenemos esas dos caras que tienen que volvernos una mezcla de Rambo y de Dick Tracy. Es decir, ser solidario, ser comprensivo. Esta combinación, sí, para que la gente la entienda, está bien, Corona. Bueno, es que esa es la combinación a la que todos deberíamos aspirar y creo que en muchas circunstancias las tenemos. Ahora bien, es precisamente el conflicto el que provoca estos actos de indisciplina. Y cuando digo el conflicto es que al encontrar nosotros cumpliendo nuestras labores dentro de un ámbito social, de comunicación con la gente, nos permite abrirnos mucho más que otras instituciones. Pero cuando ya tienes autoridad, esas otras personas, esas otras instituciones lo que hacen es criticar ese pesito de poder que tienes. Y yo diría, banalizan o critican aquellas pocas facultades que puede tener un policía. Y cuando digo pocas facultades es que en muchas condiciones, en otras latitudes, los funcionarios policiales tienen un seguro específico, tienen accesos a servicios básicos y a otros que indudablemente, producto de su servicio, la población los reconoce. Algún día llegaremos a ese nivel. Yo sé que, bueno, hablar o ingresar en este terreno no es una tarea no solo fácil, sino tampoco no está permitido y lo voy a respetar por un tema de una cadena de mando, obviamente, por las imposiciones que tiene la policía, digamos, ¿no? A evitar hablar de estos temas, así que le agradezco. Pero ¿sabe qué es importante esto también? Que la gente se dé cuenta muchas veces que hay carencias y que las carencias son grandes, Corona. Sin embargo, en estos últimos años, estas carencias han sido cada vez menores. Sí. Hemos creado cuarteles, hemos comprado vehículos, hemos generado laboratorios que antes no teníamos. Entonces, como tenemos mayores medios, tenemos mayores obligaciones, mayores retos que cumplir. ¿Cómo lo han recibido hoy en Santa Cruz? Bien, como siempre lo hacen los cruceños, siempre gente muy hospitalaria. ¿No ha sentido alguna resistencia a...? He leído un par de comentarios, ¿no? Que en definitiva me obligan a hacer una explicación. Antes, a propósito de esto, si quiere podemos escucharlo. Decía el presidente del Comité Pro Santa Cruz, ¿le parece? Por favor. Porque ha sido una de las declaraciones que se han escuchado el día de hoy. La gran mayoría no, como usted decía, la gente muy expectante, pero bueno, esto decía el presidente del comité. Veamos.
Pero creo yo que la designación del nuevo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen no es una persona que nos vaya a dar las garantías, porque ha sido una persona que ha estado incluida, o mejor dicho, ha sido parte del armado caso terrorismo, y no es lo que los cruceños esperamos. De todos modos, vamos a estar vigilantes, vamos a estar siempre observantes de lo que significa el actuar de esta persona, y vamos a hacer las gestiones que correspondan si vemos algún mal actuar. A 10 años del supuesto caso terrorismo, vienen y nos ponen una autoridad de la cual está formando o formó parte en su momento de lo que fue la elaboración de informes y lo que fue la estructura del famoso armado caso terrorismo. Creemos que es responsabilidad de este gobierno su designación, y esperemos que se hagan responsables de sus actos. Bueno, eso decía hoy el presidente del comité. Usted decía que a propósito de esta declaración, usted quería hacer una aclaración. Bueno, el presidente del comité cívico habló de garantías, del armado del caso, de que va a estar vigilante, observante, y que hemos hecho informes y que por tanto debemos actuar con responsabilidad. Efectivamente, yo garantizo la idoneidad de mi trabajo. Efectivamente, cualquier caso siempre tiene que ser sometido a un proceso de análisis y de síntesis para poder ponerlo a conocimiento del juez. Estamos en un proceso penal, público, oral, contradictorio, con todas las garantías que tiene el sistema acusatorio oral. En ese contexto, yo a lo largo del año 2017 he prestado mis atestados ante los jueces, he colocado en conocimiento de estas autoridades las hipótesis que surgen como producto de mi formación y de mi experiencia reflejadas en los hechos. El señor presidente del comité cívico puede estar tranquilo. Nosotros hemos venido aquí no solamente con la frente alta, sino también con una formación para brindarle a usted, señor presidente, la seguridad que requiere usted y su familia. Lo vamos a recibir cuando quiera. Usted no tiene que, me decía que va a esperar a que sean responsables otros por mis actos. Jamás. Yo soy responsable de los actos que yo ejecuto. Y en este contexto, señor presidente del comité cívico, usted tiene la policía a su servicio. Porque no solamente usted, sino su familia, toda la gente de la ciudad de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, es parte del pueblo. Importante lo que aclara esta noche, porque creo que también para evitar mayores especulaciones es fundamental, obviamente, como diría alguien, no hacerle lance a los cuestionamientos también que van surgiendo. Al contrario, esas críticas son siempre bien recibidas, son muy importantes y nos permiten tomar contexto del contorno, ¿no es cierto? Y es importante que establezcamos también que yo efectivamente trabajé a partir de septiembre del 2008 en hechos que estaban vinculados a investigaciones que estaban relacionadas con la seguridad interior del Estado. Y cuando me refiero a esto, me refiero a tomas de instituciones, a explosiones de gasoductos y otros en los que indudablemente en mi condición de oficial de policía tuve la oportunidad de trabajar. Y ahí, cuando el señor u otra autoridad decía cuáles eran los méritos, bueno, los méritos son que yo me había preparado para efectuar estas actividades de investigación y me encuentro preparado hoy día para enfrentar este reto. Estoy seguro, porque así lo estoy, de que vamos a tener éxito. El éxito que vayamos a tener se va a traducir fundamentalmente en la disminución de hechos delictivos y en la gente que va a ser sometida a persecución penal de una manera efectiva. ¿Va a reunirse con las autoridades? Por ejemplo, ahora lo escuchaba decir que tiene las puertas abiertas para reunirse con el presidente del comité, con otras autoridades departamentales también, cabezas de instituciones, porque Santa Cruz tiene muchas instituciones representativas. Cierto, creo que nos toca porque, insisto, la nueva visión de la policía es una policía de la comunidad, forma parte del contorno social, cultural e inclusive político de los pueblos. El pretender negar esa relación es negar la realidad, porque al final de cuentas nosotros los servimos, y como los servimos tenemos que saber qué es lo que requieren de nosotros. Ojalá que pudiéramos tener a lo largo de mi estadía en este departamento la posibilidad de reunirme con todas las autoridades y generar juntos una estrategia que nos permite, insisto, la competencia mía es la prevención y la persecución del delito, pero solamente desde el punto de vista operativo, porque hay niveles judiciales y políticos que tendrán que jugar su propio rol y a quienes indudablemente brindaremos el soporte, como lo dice la propia norma, para auxiliar dentro de un proceso judicial. Además hay que recordar también que hay un comandante departamental de la policía, el coronel Echegaray, ha sido por supuesto ratificado en el cargo, hoy ha acompañado su posesión, entonces conforme a la estructura policial, todos tienen sus grados, ¿no? Cierto, y de hecho el coronel Echegaray es un hombre altamente comprometido,
Él me decía, estoy casado con Santa Cruz porque yo vivo aquí hace muchos años. Y estoy seguro que el desempeño que él tiene es altamente eficaz, es eficiente y soy orgulloso de ser amigo de él. ¿Cuál va a ser la primera acción que va a hacer para la gente, digamos, o va a dedicarse primero a hacer un análisis estructural de la Fuerza Especial? Indudablemente que es necesario tener un diagnóstico para establecer cuáles son nuestras debilidades, oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas. Y a partir de esto generaremos un plan que permita no solamente materializar la teoría, sino también pues que todos, insisto, tengamos una nueva visión de cómo se debe enfrentar el delito. Bueno, decimos, creo que por la coyuntura de la situación, este cambio en el destino ha tenido otra relevancia dentro de la sociedad, la opinión pública, ¿no, coronel? Pero su cargo es más operativo. Indudablemente, claro que sí. Y usted ha dicho, son connotaciones que no han sido buscadas por mi persona. Es un hecho que resulta absolutamente casual, pero al ser un reto lo vamos a enfrentar. Van a trabajar también en coordinación, me imagino, con la gobernación de Santa Cruz. Indudablemente la gobernación, las alcaldías, las entidades, las asociaciones civiles, los gremios, los sindicatos, todo el mundo tiene que formar parte de esto. ¿Y en las unidades ha pensado también encarar un trabajo de análisis en las unidades específicas que dependen de la dirección de la Fuerza Especial? Lo que es crimen agravado, lo que son delitos financieros, digamos, quienes están a la cabeza de estas unidades. Bueno, yo entiendo que el talento humano que tenemos en Santa Cruz primero está vinculado con su propio tipo de criminalidad. Hay que esperar los resultados. Es gente que tiene experiencia y a la que tenemos que respaldar y avalar. Y desde luego fortalecer también. Eso es lo más importante, que pueda salir fortalecida la policía después de toda esta situación que se ha generado. Muchas gracias, Cecilia. Yo le agradezco por estos minutos y le agradezco que haber sido el primer medio en el que usted visite el programa, obviamente que nos acompaña, que la gente lo pueda conocer a través de Que No Me Pierda. La entrevista con el coronel Aguilera está en nuestras redes sociales y la puede compartir, puede obviamente también opinar. Hemos leído algunas preguntas que tenía la gente también para usted, coronel Aguilera. Y me quedo con lo que usted dijo, ¿no? Que quiere trabajar bien porque a usted si le va bien a toda la ciudad. Correcto. Al departamento, en realidad. Indudablemente. Coronel, ¿algunas palabras quiere decirle finalmente a la gente que nos está siguiendo? Bueno, yo quiero agradecer la posibilidad que me ha brindado Que No Me Pierda de dirigirme a la población. Tenga certeza de que la policía va a poner su mejor esfuerzo para que todo vaya bien. ¿Va a extrañar La Paz? Indudablemente. Nos está mirando en La Paz en este momento. El director del Alto pasa a La Paz, ¿no? Efectivamente, el coronel Sergio Bustillo se va a hacer cargo el día lunes de la unidad en la ciudad de La Paz. Bueno, va a extrañar un poquito, pero lo van a ver seguido a través de Que No Me Pierda, seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, coronel. Éxito, de verdad, en sus funciones. Y como usted decía, que es una alianza en beneficio de la gente. Gracias, Cecilia. Gracias. Continuamos.